Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Esta es la iglesia cristiana, discípulos de Cristo, que se reúne en el barrio San José de Manatí. Y con mucha alegría comenzamos las actividades de esta mañana. En esta ocasión estaremos cubriendo la lección que tocaba para el domingo pasado, que es la lección número 11. El tema de la lección que toca para hoy, que es la número 12, la pastora en su reflexión va a estar cubriendo ese tema. Así que nos vamos a poner el día en el día de hoy, si Dios lo permite así. La lección número 11 se encuentra en la página 136 de la revista El Discípulo. Esta lección la trabajó el reverendo Elías Coto Cruz. Estamos cubriendo el tema del trimestre, que se titula como La ley de Dios es el amor. Ese es el tema de este trimestre, que comenzó en octubre y va a terminar el mes próximo, diciembre. El tema de este mes es Cristo libera. Es el tema del mes de noviembre. Y la lección para esta mañana tiene como título El amor cumple la ley. El amor cumple la ley. La porción bíblica para cubrir esta lección de la mañana está en dos libros, Primera de Corintios 13, del 8 al 13, y Romanos 13, del 8 al 10. Y tiene como texto a memorizar Romanos 13, 9, que lee como sigue: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad que hemos escuchado eso antes? Muchas veces, ¿verdad? Pues de eso se trata esta lección que vamos a estar teniendo en esta mañana. El objetivo tenemos enfatizar en la superioridad del amor como fuente de la justicia relacional. Tenemos reconocer los efectos de nuestra conducta amorosa en la vida de nuestros semejantes. También aceptar con humildad nuestra finitud cognitiva al reconocer que el conocimiento absoluto de las cosas radica en Dios. Y conocer lo que es fundamental y necesario para orientar nuestra vida. ¿Ok? El vocabulario bíblico comprende tres palabras que vamos a estar encontrando en la porción bíblica de esta mañana. La primera es lenguas. Y en el contexto que se refiere a esta lección que vamos a estar tocando ahora, se refiere a las lenguas angelicales. Y dice el discípulo que el don de lenguas también es conocido como glosolalia. Y según 1 Corintios 14:4, se refiere a lenguas extrañas que no responden al vernáculo natural de los pueblos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no vamos a entender lo que se está hablando. Porque no es el idioma que nosotros conocemos. Conforme a lo que nos dice 1 Corintios 12:10, hablar en lenguas es un don que debe ser interpretado, porque no lo vamos a entender en nuestro propio idioma. Lo que está diciendo, y eso lo vamos a estar tocando en estos próximos puntos, ¿verdad? El hablar en lenguas es un lenguaje que nosotros no entendemos, y por eso dice, ¿verdad?, que debe ser interpretado, ¿verdad? No necesariamente a la persona que Dios le ha dado ese, ¿verdad?, ese don, pues también inmediatamente interpreta, ¿verdad? Pero eso bendice a la persona. El resto del pueblo pues no necesariamente va a entender a lo que se refiere, ¿verdad?
Eso es una cosa y profetizar es otra, que es la próxima palabra. Y dice el discípulo que para el mejor entendimiento del contenido del mensaje evangélico, profetizar significa predicar esas buenas nuevas en el lenguaje natural del pueblo. Cuando se profetiza se habla en el lenguaje que se entiende. Ahí ves el contraste, ves la diferencia. El apóstol Pablo enseña que es preferible hablar en lenguas humanas porque esto permite que el mensaje se entienda claramente para que se pueda edificar al pueblo. Eso está en 1 Corintios 14. La próxima palabra que vamos a estar mirando es prójimo, y esa la hemos escuchado, ¿verdad que sí? Y según la parábola del buen samaritano, que es uno de los ejemplos más claros y que conocemos, el prójimo es aquel que se solidariza con los demás para asistirlo y para acompañarlo en medio de sus necesidades. El prójimo del herido en el camino, en la parábola del buen samaritano, es precisamente el samaritano, ¿verdad? Así que uno se pregunta, estas tres palabras que tienen que ver con lo que vamos a estar tocando en esta mañana. Pues vamos a entrar directo, ¿ok? Vamos a la introducción. En estas lecciones hemos estado estudiando el cambio de la relación de Dios con los seres humanos y la respuesta de estos a lo que Dios demanda. Vamos a estar viendo que la ley fue dada a Moisés para que orientara al pueblo judío sobre cómo comportarse de acuerdo con los reclamos de Dios. Eran unas instrucciones de cómo uno, ¿verdad?, cómo vivir y cómo uno comportarse. Y la meta era orientar la conducta de los individuos y de la comunidad. La ley, sabemos que no se pudo cumplir. El pueblo no pudo cumplirla y fue violentada en ambas instancias, en la parte de la conducta de los individuos y en la parte de la vida en comunidad. En ambas instancias fue violentada. Pero la nueva revelación de Dios, pero esta en Cristo, crea una apreciación diferente de la ley. Más que el deseo de que se cumpla la ley, la opción es agradar a Dios. Y esa está fundamentada en el amor. Y el amor entonces se convierte en el cumplimiento de la ley. El mensaje del Evangelio entonces es que el amor que se vive en dos dimensiones teológicas. Número uno, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Vemos que Dios sobre todas las cosas y prójimo como a ti mismo, todo está precedido por el amor, que es lo que es común en las dos menciones que acabamos de poner. Y ese amor al prójimo se convierte en un testimonio de fe que demuestra el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Y quien ama a Dios tiene que amar a los demás, y de eso consiste el conocer a Dios. Primera de Juan 4, 7 al 8 dice: amados, amémonos unos a otros. Casi podríamos cantarlo, ¿verdad? Porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Eso lo cantamos todo el tiempo, de una forma tan hermosa, y se le queda a uno. A usted en algún momento ha estado pasando por un momento difícil y le viene un cántico y usted empieza a cantarlo, y usted está proclamando la palabra del Señor en un cántico y alabando al Señor. En esta clase vamos a estar discutiendo en qué consiste el amor y su relación directa con el amor de Dios.
Y para comenzar, le pedimos a nuestro hermano Johnny que nos lea el versículo 8, el primero. Lo puedes hacer en la versión popular. Amén. El amor jamás dejará de existir. Un día el don de profecía terminará y ya no se hablará en lenguas, ni serán necesarios los conocimientos. Amén. Se establece entonces en esta premisa que el amor es superior a todas las otras expresiones carismáticas que se mencionaron allí. Esas expresiones son necesarias mientras nosotros estemos viviendo aquí, hoy día. Pero el amor, como expresión de la gracia de Dios, según nos dice el Nuevo Testamento, trasciende sobre todo y permanece. Las demás cosas pasarán, pero el amor permanecerá. Vamos a ver 9 y 10, Johnny. Porque los conocimientos y la profecía son cosas imperfectas, que llegarán a su fin cuando venga lo que es perfecto. Cuando yo era niño... Hasta ahí, vamos a dejarlo ahí. Entonces, el conocimiento que tenemos de las cosas en la historia que vivimos es imperfecto. Una verdad científica hoy puede ser enmendada o descartada más tarde, y eso lo vemos todo el tiempo. Hacemos las cosas de una forma y los estudios científicos que en un momento nos dijeron que eso estaba bien, ahora, luego de la experiencia vivida, pues la evidencia científica nos dice que eso no sirve. O sea que la medicina basada en evidencia puede que cambie al pasar del tiempo y entonces la medicina basada en experiencia toma importancia. Así que ese conocimiento, ahí nos damos cuenta que es imperfecto. El versículo recalca el muy limitado conocimiento que tiene el ser humano dentro de un espacio de tiempo que también es limitado. Nosotros los seres humanos tenemos un conocimiento limitado y vivimos en un espacio de tiempo limitado. Usted escucha continuamente que la vida es corta, pero los que estamos en el Señor sabemos que eso no es verdad. La vida no va a tener límite. La vida aquí es la que es corta. La de nuestro futuro con el Señor no tiene límites. Son diferentes puntos. Así que nuestra vida aquí hoy día es interina, es por un tiempo específico, pero lo que tiene que ver con Dios es permanente y es eterno. Y el conocimiento pleno y absoluto de todo le pertenece a Dios. Cuando llegue el día que Dios establezca su reino de forma permanente, entonces toda limitación humana será superada ante la presencia de nuestro Dios, ante la presencia de lo permanente y de lo absoluto. Vamos a ver el 11 ahora, Johnny. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como niño, pero al hacerme hombre, dejé atrás lo que era propio de un niño. Hasta ahí. Ese versículo también lo hemos escuchado antes, ¿verdad que sí? Y aún tomando en cuenta nuestras limitaciones, ahí habla de nosotros como niños, ¿verdad? Y como el ser humano tiene, ¿verdad?, este proceso, yo como pediatra, pues, ¿verdad? Uno sabe de que el ser humano comienza siendo un bebé y sigue evolucionando en esas etapas de desarrollo, pues ahí se refiere a nosotros como niños, como muy tempranos en nuestro desarrollo. Y aún tomando en cuenta esas limitaciones, el ser humano puede acceder a conocimiento, puede aprender lo que es esencial para comprender el sentido de la vida.
Pero desde la fe, el creyente puede orientar su conducta de manera responsable al tener como referencia lo que Dios le revela por medio de Cristo. Uno empieza a madurar y nuestro desarrollo evoluciona a lugares insospechados cuando conocemos a nuestro Señor. La falta de conocimiento entonces es superada por esa madurez que al conocer al Señor alcanzamos, y esta por lo que estamos haciendo en la mañana de hoy, porque estudiamos la palabra de Dios. El ser humano maduro entonces reconoce y vive el profundo amor, el amor del Señor. Vamos a ver ahora los versículos 12 y 13. Ahora vemos de manera indirecta, como un espejo, y borrosamente, pero en un día veremos cara a cara. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día conoceré a Dios como Él me ha conocido siempre a mí. Tres cosas hay que son perfectas: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de las tres es el amor. Amén. Lo que hoy día sabemos es lo que es esencial para nosotros sobrevivir en el orden existencial y espiritual. Pero solamente Dios tiene el conocimiento absoluto de todo lo que tiene o concierne con la existencia humana. Hay demasiadas preguntas que nosotros no sabemos la respuesta. Esa la sabe el Señor. ¿Cómo el Señor nos creó? Aparte de la narración bíblica, todo lo demás lo sabe el Señor. El conocimiento perfecto está en la naturaleza de Dios. Pero un día, ante la presencia de Dios, el conocimiento de todo se aclarará solo en lo que podemos conocer de Él, sin aspirar a ser iguales a Dios, que ese fue el problema original. ¿Okay? En ese estado de perfección espiritual no habrá confusión, porque ya se habrá cumplido el plan salvífico de Dios. Y por eso leemos nosotros con esperanza el Apocalipsis. Y allí está, en Apocalipsis 21:4, la porción bíblica que dice: enjugará Dios toda lágrima de ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando ya estemos en la permanencia, ya todo lo primero, el dolor, todas nuestras preguntas, todo nuestro sufrimiento pasó. Ahora estaremos en la permanencia con el Señor. El amor, la próxima, que es la mayor virtud del creyente, prevalecerá sobre todo, incluso sobre otras virtudes como la fe y la esperanza, que son fundamentales para dar trascendencia a la vida humana. Para Pablo, el amor es el vínculo que nos une a Dios. Y entonces, uno dice, ¿cómo es que otras virtudes como la fe y la esperanza ya no van a permanecer, sino que solo el amor? Y uno se pregunta, pero la fe y la esperanza, si eso es lo que nos mueve a nosotros como seres humanos. Pero miren la explicación. Cuando estemos ante la presencia del Señor, la fe será superada, porque al estar ante la presencia de Dios ya está garantizado lo que es esencial para la vida. No va a hacer falta la fe, porque ya habremos alcanzado lo que es esencial. Y la esperanza también será superada, porque ya lo que esperábamos de Dios fue realizado por Él. Y ya no estaremos en la espera de lo que ansiábamos, porque ya lo vamos a tener.
Por eso es que el amor es superior a la fe y a la esperanza. El amor es lo que prevalece, porque es la fuente que nos unió a Dios para vivir en fe y en esperanza, para poder en ese futuro verle cara a cara. Y es por la grandeza de ese amor que Dios también nos exige una relación de amor con nuestros semejantes. Señor nos ama a nosotros, internalizamos, aprendemos y vivimos ese amor, y eso lo echa uno para adelante, ¿verdad? En nuestras relaciones con el próximo, con el que está a nuestro lado, con el prójimo. Vamos a ver ahora 8 y 9, Johnny. No tengas dudas con nadie, aparte de la deuda. No tengas deudas con nadie, aparte de la deuda de amor que tiene con unos con otros. Pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo que la ley ordena. Los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Pero esto es, y los demás mandamientos quedan comprendidos en estas palabras: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Así que la ley del amor se resume en nuestro amor a Dios y en nuestro amor a los demás. Cumplimos la ley cuando amamos al prójimo. Porque verdad que vino el Señor no para abrogar la ley, sino para hacerla cumplir. Pues nosotros cumplimos la ley cuando amamos. Eso dice Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si hiciéramos eso, bien hacemos. El creyente demuestra su fe en el Señor cuando vive una conducta conforme a los valores cristianos. Mire lo que dice Filipenses 4:8. Nos presenta una relación de esos valores. Dice así: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Qué palabra tan bonita. Cuando el amor tiene como meta el poner en práctica los valores antes mencionados, entonces prevalece el bienestar de los demás. Amar al prójimo es ver en el prójimo la imagen del Dios que creó al prójimo, pero usted sabe qué, también nos creó a nosotros. Así que nos hace iguales. Por eso es que el amor es tan importante. El último versículo, Johnny, el 10. El que tiene amor no hace mal al prójimo. Así que en el amor se cumple perfectamente la ley. Dios le bendiga. Amén. Este versículo, en términos generales, está resumiendo todo lo que hemos estado hablando en esta pasada media hora. Cuando el cumplimiento de la ley es el amor, entonces prevalece la aceptación de la otra persona tal como es. ¿A quién le toca hacer el juicio de esa otra persona? No es a nosotros. A nosotros se nos mandó a que le amemos. El juicio le va a tocar a nuestro Señor cuando toque la trompeta y llegue su momento. A nosotros nos toca amar a toda persona. Y el apóstol Pablo nos dice que el amor no busca lo suyo. No busca lo suyo. No está para sí mismo, ¿verdad? En otras palabras, quien ama no toma en cuenta los defectos de las demás personas. Aparte de que los defectos los está viendo uno, haciendo juicio. El amor se alimenta del amor ágape o el amor de Dios, que fue el motor que llevó a Cristo a la cruz del Calvario.
ese amor perfecto de Dios. Así que pensó el Señor cuando fue a la cruz en todos nuestros defectos y nuestros pecados. Sí lo pensó, por eso lo llevó y los clavó en la cruz del Calvario para cancelar nuestra deuda. Por eso somos justificados por la fe. ¿Cómo aplicamos todo lo que hemos estado estudiando ahora en esta mañana? Vamos a pasar a la próxima. Los textos bíblicos que hemos estudiado nos hablan de la historia, de la revelación de Dios y cómo Él se ha comunicado directamente con los seres humanos. Sabemos que en el inicio se comunicó Dios con los patriarcas, con Abraham, Isaac y Jacob, pero en esta ocasión la discusión es con Moisés y la ley. La intención entonces de la ley era crear un mecanismo, como estuvimos hablando, que fue establecido por Dios para que el pueblo pudiese tener una conducta adecuada, tanto así que les diferenciara de las naciones, de las demás naciones. La ley entonces marcaría la conducta y la forma de ser y el comportamiento del pueblo de Israel, a tal grado que les distinga del resto de las naciones. Tanto así que Dios estaría llamando al pueblo judío como el pueblo de Dios. Esa ley entonces, vamos a la próxima, constituyó un mandato de Dios cuyo contenido moral sería de contraste frente a otras costumbres y estilos de vida de naciones paganas, o sea, naciones que no servían a Dios, a Jehová, y esas naciones no practicaban los nobles criterios de justicia y de conducta. Al pasar el tiempo, el llamado pueblo de Dios, o sea, el pueblo judío, se alejó de esa ley, desobedeciendo a Dios e incumpliendo con sus reclamos de justicia y de misericordia. Se contaminaron al ofrecer culto a dioses paganos. Entonces vuelve a intervenir Dios. En este caso, por medio de profetas como Elías, que contrastó la diferencia entre el culto a Baal y el culto a Dios. Y después en Primera de Reyes 18 usted puede ver la historia de Elías y los profetas de Baal. Y cómo al derrotar a los profetas de Baal, el profeta Elías demostró que Jehová es el único y el poderoso Dios. Poco más tarde, en el siglo 8, el pueblo tenía un culto vacío de amor y de misericordia. Y entonces los profetas vuelven otra vez. Y en este caso, uno de los más verbales fue Amós. Y demandaron del pueblo justicia social y fueron la voz de Dios, que rechazaba un culto que no iba acompañado del servicio a las viudas, el servicio a los pobres y a los extranjeros. Esdras y Nehemías, en específico Esdras, educaron al pueblo sobre la importancia de obedecer la ley y fue tomando forma lo que ya habían anunciado los profetas, la llegada de un Mesías que pudiera cumplir la ley, pero de una forma diferente, que pudiera cumplir la ley teniendo como norte, como meta, como principal objetivo, el amor. ¿Qué pasó? Lo que los fariseos no pudieron realizar en favor del pueblo por ser tan rigurosa, tener la ley ser tan rigurosa, eso que ellos no pudieron cumplir, lo hizo Dios por medio de su Hijo Jesús, quien por su amor entregó su vida para darnos la vida eterna que la ley jamás pudo ofrecer, porque el pecado lo impedía. Entonces, la próxima,
A partir de Cristo, la revelación de Dios nos inserta en el camino de amor. El que acabamos de leer nunca deja de ser, pues lleva la huella de lo que hizo el Maestro por nosotros. Cristo entonces viene a ser la expresión suprema del amor de Dios. Y los que le sigamos, ¿qué debemos hacer? Se nos ha dicho que le imitemos, ¿verdad? El Maestro nos dijo, imítenme a mí, nos dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. En Cristo el amor de Dios cubrió a toda la humanidad, ya que en Él no hay acepción de persona. En el principio era amor al pueblo judío, pero en Cristo el amor se hace disponible para todos nosotros. El conocer el amor de Dios por nosotros nos permite crecer y madurar en la fe y dejar de ser niños, como habíamos dicho hace un rato, ¿verdad? Apegados a pensamientos de carácter humano que son ideas de poca importancia. Cuando uno tiene en la mente el amor del Señor para con nosotros y lo que el Señor tiene planificado para nosotros, ahí es que nosotros vemos la pequeñez de nuestro pensamiento y de nuestro conocimiento. Cuando vemos lo puro, lo perfecto y lo absoluto de nuestro Señor. Ahora en Cristo vivimos en el tiempo del amor, trascendiendo todo lo que pudiera separarnos, y al hacerlo cumplimos con la ley del amor. Al conocer a Cristo, amamos al prójimo, eliminando todo tipo de prejuicio. El camino que Dios escogió para reconciliarnos con su justicia fue el amor. Pero la ley que decía que la paga del pecado es muerte. Pero ahora Dios inserta en su voluntad eterna la justicia que perdona, esa que está alimentada por la gracia del Señor, esa que está alimentada por el bien no merecido, porque no lo merecíamos, porque la ley lo que decía era que si pecabas, muerte, pero el amor de Dios en su gracia nos redime. Ese amor que nos une es de tal naturaleza que no tiene fin, no termina. Y mientras estamos en el mundo, la fe nos sostiene para seguir confiando en Dios, viviendo las bendiciones de sus promesas, celebrando la esperanza que nos mantiene firmes ante las crisis que enfrentamos. Por eso el creyente ve la tribulación como algo momentáneo, dice uno de los apóstoles. Esta tribulación momentánea, y lo estaban buscando para matarlo. Y veía él eso como una tribulación momentánea. Porque sabemos que estas crisis vendrán, pero con el apoyo de nuestro Señor podremos vencerlas. Más el amor que define el carácter de Dios y es la causa que nos une a Él ahora y en la eternidad, prevalecerá para siempre. Esta herencia de amor hace posible que vivamos en paz con los demás. Hace posible trabajar nuestras diferencias buscando en ellas lo que nos hace falta. Hace posible apreciar el valor de la diversidad para ser más inclusivos. Hace posible celebrar que vivimos en comunidad y que nos necesitamos unos a otros. Mira, hermano, somos diferentes. Hermana Nelly,
En esas diferencias vivimos, pero nos llama al Señor a que nos aceptemos unos a otros y que nos amemos. Hermana Nelly. Que a mí me gusta mucho cuando me pongo, ¿verdad?, la presencia del Señor, cuando uno dice, el amor no deja de ser. Así es. El amor es el vínculo perfecto. El amor echa fuera el temor. El amor cambia el lamento en baile. Y son palabras que están en la Biblia, que uno se goza tanto de saber que el amor cubre multitudes de faltas, que el amor nunca deja de ser, que ese amor que Dios nos dio es algo maravilloso, maravilloso, maravilloso. Amén. Por eso podemos aceptarnos y compartir unos con otros, porque faltas tenemos todos, somos diferentes, somos imperfectos, pero el amor del Señor cubre multitud de faltas, ¿verdad? Y nos hace diferentes. Por eso podemos vivir y tener relaciones saludables en comunidad, a pesar de lo diferentes que pudiéramos ser. Pero lo que somos iguales es que el amor del Señor nos cubre a toditos, nos cubre a todos. En un mundo donde se promueve la individualidad, o sea, usted va para adelante porque usted quiere conseguir lo suyo. El nacionalismo, un país es superior a otro y todos nos vemos como que somos superiores porque somos de un país o de una nación. El sectarismo se explica por sí mismo, ¿verdad? Que una secta es superior a todas las demás. Y el relativismo, que eso es terrible. Todo depende si me beneficia o no. Pues quizás lo malo es bueno si me beneficia. Eso es lo que es relativo. Todo depende. Pues en un mundo donde todo eso es lo que se promueve, es esencial que se proclame la verdad suprema que radica en Cristo. Y esta es que el amor de Dios que perdona es siempre vigente, está siempre en medio nuestro. El amor es eterno y el amor nunca termina. Pero nosotros los seres humanos tenemos decisiones que tomar. Y Dios está siempre ahí, disponible y dispuesto a perdonarnos. Pero cuando ya la vida en la tierra termina y no decidimos aceptar a Cristo como nuestro Salvador, para ellos hasta ahí terminó el amor. Hasta ahí terminó el amor. A los que decidimos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el amor nos acompañará por siempre. Ese es eterno. Amén. Sí. De no ser así, pues podría uno vivir la vida como uno quisiera y después de muerto tener otra oportunidad más de... Pues, no es así. Hermana Lilian. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Amén. Así es. Hermana Lilian está diciendo, a veces, ¿verdad?, uno tiene que llevar esta palabra y explicarla de una forma que se pueda entender, ¿verdad? Porque podría prestarse a confusión, ¿verdad? El amor de Dios es eterno, ese nunca termina, ¿verdad? Pero
nosotros los seres humanos tenemos que tomar la decisión de aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Eso asegura nuestra vida eterna. Amén. Así mismo es. El otro va a la muerte desde el punto de vista espiritual, que va a ser el castigo y el sufrimiento eterno. Sí, eso desde el punto de vista de la palabra, pues es la vida eterna para el que no creyó, va a ser sufrimiento eterno. Seguimos. Las modas, costumbres y escuelas de pensamiento pasarán. El color del carro que más te gusta hoy día, quizás mañana es otro. El color cielo bien lindo, mañana salió un rojito, qué sé yo, de otro color. Y quizás se pone de moda. Las costumbres van a cambiar y las escuelas de pensamiento surge alguien que piensa de una forma diferente y tiene mucho liderato y empieza a mover esa forma, ¿verdad? Todo eso va a pasar, pero el amor de Dios que da sentido a nuestra existencia jamás pasará, porque de esa expresión de amor Dios nos creó, Dios nos salvó y es el sostén de nuestra vida. Cuando estudiamos la historia del pueblo de Israel, vemos que en el inicio estaba ese amor por ese pueblo, pero trasciende esa mirada amorosa de Dios sobre ese pueblo, no tomando en consideración la desobediencia de ese pueblo. Dios prometió acompañarle al pueblo de Israel por amor a su nombre. ¿Y qué pasa? Que en el Nuevo Testamento entonces ahora se presenta el amor de Dios que permanece y se pone en acción para vida y perdón, pero ¿es solo para el pueblo de Israel? ¿O ahora en el Nuevo Testamento se habla de que es para toda la humanidad? Así que ese amor, la próxima, es el amor que nunca deja de ser. Y como beneficiarios de la gracia divina, la gracia que nos ama, Dios nos llama a vivir ese amor siendo compasivos con nuestro prójimo. ¿Verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese amor ahora no ve la debilidad, no ve las dificultades, no ve todo lo que le falta a la otra persona. Eso lo ve el Señor y el Señor se encargará. A nosotros nos va a tocar amar. Amando de esa forma es que podemos ser útiles, ser sensibles, ser empáticos. Amando de esa forma podemos ver la necesidad del prójimo y nosotros poder estar ahí. En esta iglesia somos testigos de ese amor. ¿Verdad que sí? Usted puede sentir cuando usted tiene una necesidad y sabe que tiene el respaldo en oración de toda la iglesia. Y en acción, dice la hermana Lilian, oh sí, no solo es quedarnos orando, usted ve que hay una necesidad, usted vaya, lo comunica y va y lo hace. Por amor al prójimo. Porque el que ama es el que verdaderamente conoce a Dios. Le damos gracias a Dios por esa palabra que ha revelado a nuestras vidas. Y le pedimos al Señor que siga en medio nuestro. Vamos a hacer la oración. Señor y Padre nuestro, gracias por entregarnos a tu Hijo Jesucristo, quien nos mostró el camino del amor al prójimo. Ayúdanos a proclamar un evangelio pertinente
en medio de una sociedad que se distrae en lo que no es esencial para la vida. Permite que el mundo entienda que Cristo cumplió tu ley gracias a su gesta amorosa en el Calvario. Y que entonces respondamos a ese amor sirviéndole. En el nombre de Cristo, amén y amén. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos y hermanas. Nos tomamos unos minutos y próximamente comenzamos con el culto de alabanza, adoración y predicación de esta mañana.